Hola compañeros, el día de hoy mi tema a exponer o a platicarles será el tema de las disposiciones generales establecido en la ley del ISG. Mi nombre es Brandon Castrejón, de la carrera de contaduría, y empecemos. Bueno, en las disposiciones generales nos establece en el artículo 1 quiénes son las personas sujetas a este impuesto. Y nos dice que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Esto quiere decir que si tú vives en México o eres mexicano y generas ingresos, tienes esta obligación y estás sujeto a este impuesto. Así como y generas ingresos, tienes esta obligación y estás sujeto a este impuesto. Así como los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Si tú eres mexicano y tienes ingresos del país, pero te encuentras viviendo en otro país, pues estás sujeto a este impuesto, ya que tu fuente de riqueza está siendo en este territorio mexicano. Asimismo, los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Es importante resaltar que nosotros como mexicanos tenemos obligaciones, así como derechos, y los impuestos son unas obligaciones a las que estamos sujetos simplemente por el hecho de ser mexicanos. Los impuestos son unas obligaciones a las que estamos sujetos simplemente por el hecho de ser mexicanos. Continuemos. Anteriormente nos venía explicando qué significaba establecimiento permanente. Ahora les diré lo que nos dice la ley. Se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrolle, parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten servicios personales independientes, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción, explotación de recursos naturales. Podemos entender por establecimiento permanente que es todo lugar donde se encuentra nuestra fuente de riqueza, así sea como nos lo dice sucursales, instalaciones, o minas. Nosotros estamos sacando pues un beneficio de estos lugares. Entonces, al nosotros tener estos ingresos de dicho establecimiento, pues estamos sujetos al impuesto. Aquí nos dice qué lugar es considerado establecimiento permanente y es como una renta, ¿no? Ahora sí que es como una renta. Tú estás generando ingresos de dicho establecimiento, pues una parte proporcional debe de estar de regreso a nuestro gobierno para así poder invertir en el desarrollo del país. Ahora les hablaré sobre lo que no se constituye como establecimiento permanente. Como número 1 tenemos la utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. Como número 2, la conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes al residente en el extranjero, con el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes o mercancías o de que sean transformados por otra persona. Número 3. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero. Número 4. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de propaganda, de suministro de información, de investigación científica, de preparación para la colocación de préstamos o de otras actividades similares. Y número 5. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén general de depósito
el depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén general de depósito ni la entrega de los mismos para su importación al país. Estos lugares no se constituyen como establecimiento permanente por las características que nos dice en este artículo o la ley, ya que como tal no estás percibiendo ingresos. Se podría decir que a la conservación podemos referir que es como tú cuidar tu activo. Entonces, al tú cuidar tu activo, pues no estás generando ingresos, solo estás previniendo que no llegue a pasar nada con lo que te genera este dicho ingreso. Ahora hablaremos sobre los beneficios de los tratados que en el mundo existen, ya que en el mundo existen varios tratados a los cuales pues podemos tener así como pros y contras. Ahora les hablaré sobre los beneficios de los tratados. Estos dichos beneficios hablaré sobre los beneficios de los tratados. Estos dichos beneficios nos dicen que se deben de cumplir con las disposiciones del tratado y las regulaciones fiscales locales, incluyendo la presentación de información sobre su situación fiscal y la designación de un representante legal. En operaciones con partes relacionadas, pueden solicitar al contribuyente residente en el extranjero que acredite la existencia de doble tributación jurídica. Además, cuando los tratados establecen tasas de retención inferiores a las locales, se pueden aplicar directamente las constancias de residencia emitidas por autoridades extranjeras. Son válidas sin necesidad de legalización, aunque podrían requerir traducción autorizada si así lo solicitan las autoridades fiscales mexicanas. ¿Esto qué nos dice? Si tú estás generando ingresos en otros países, pues sabemos que allá tú pasas en otros países, pues sabemos que allá tú pagas dichos impuestos, ¿no? Entonces, al tú, en este caso nos dice traducción autorizada, podríamos llegar a un beneficio sobre un trato que podrías hacer con las autoridades fiscales mexicanas sobre los impuestos que tú estás pagando en dicho lugar a los impuestos que deberías estar pagando en México. Pero pues supongo que podríamos llegar a una reducción de dichos impuestos, ya que estás pagando impuesto allá y pagando impuesto acá, pues no se me haría muy justo pagar tanto impuesto por los ingresos que tú generas. Entonces aquí debemos de prestar atención a lo que nos dice aquí, que dice regulaciones fiscales locales. Sabemos que todo país, toda localidad tiene impuestos, tiene sus leyes y tiene sus tasas. Entonces podríamos llegar a un trato en las autoridades fiscales mexicanas para así tú ya no pagar tanto impuesto, llegar a todo las autoridades fiscales mexicanas para así tú ya no pagar tanto impuesto, llegar a un impuesto que sea justo para ti. A continuación les hablaré sobre el acreditamiento del impuesto. Los residentes mexicanos pueden acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por ingresos extranjeros contra el impuesto mexicano correspondiente. Esto es lo que les había explicado anteriormente. Si tú pagas impuestos en este país, pues deberías a compensar ese dicho impuesto contra el impuesto que estás pagando aquí. Y también nos dice, también pueden acreditar una parte del impuesto pagado por sociedades extranjeras por dividendos o utilidades recibidas siempre que posean al menos 10% del capital social de la sociedad extranjera durante al menos 6 meses antes del pago del dividendo o utilidad. Todo lugar tiene sus tasas, todos sus casos tienen su dividendo o utilidad. Todo lugar tiene sus tasas, todos sus casos tienen sus tasas. Sabemos que existen demasiadas formas de conseguir tú un ingreso. No necesariamente tienes que vivir en el país, o no necesariamente tienes que generar riquezas en tu país. Tú como mexicano podrías generar riquezas en otros países, Guatemala, Perú, etc. Pero es importante prestar atención aquí a lo que nos dice la ley, ya que el acreditamiento del impuesto es importante para tú no llegar a pagar tanto impuesto. Ahora, anteriormente nos hablaba sobre los dividendos y nos da esta fórmula. MPI es el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por la sociedad residente en el extranjero en primer nivel corporativo que distribuye dividendos o utilidades de manera directa a la persona moral residente en México.
a la persona moral residente en México. Tenemos como D, dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en México, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución. Y la U, utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos después del pago del impuesto sobre la renta en primer nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendos a la persona moral residente en México. Y IC, impuesto sobre la renta corporativo pagada en el extranjero por la sociedad residente en el extranjero que distribuyó dividendos a la persona moral residente en México. Esto es importante porque debemos de conocer lo justo. La ley nos dice o establece dichas fórmulas para que sea más fácil para nosotros y el cálculo sea justo. Ahora, les hablaré sobre la justa actualización de valores de bienes o de operaciones. Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual que se obtendrá restando la unidad del coeficiente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes de que se trate entre el mencionado índice del mes inmediato anterior. Cuando el periodo sea mayor de un mes, se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá restando la unidad del coeficiente que resulte dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo del periodo. Sabemos que las leyes a veces son muy confusas y por eso debemos de tener una buena comprensión en dichas leyes. Entonces, si en caso de que tú alguna vez tengas que hacer un ajuste, una actualización, pues deberías de conocer el índice, el INPC, que en sus siglas significa Índice Nacional de Precios al Consumidor, que les presentaré después de explicar estos puntos, ya que es importante resaltar que la traducción de estos temas son importantes para el contador y para el contribuyente. El Índice Nacional de Precio al Consumidor, como les decía, INPC, es una medida estadística utilizada en varios países, incluido México. Para calcular la variación en el precio de un conjunto representativo de bienes y servicios que consumen los hogares promedio, este índice se utilizará para medir la inflación, es decir, el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado. En México, el INPC se calcula y publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Se basa en la ponderación de precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos. El INPC es una herramienta crucial para evaluar el poder adquisitivo de la moneda para tomar decisiones económicas y de política monetaria. Es importante saber los precios del INPC, el INPC, ya que es un cálculo que nos da el gobierno mexicano para nosotros llegar a hacer nuestros cálculos y sea actualizado, ya que si usas otro INPC pues no estaría permitido por la ley. Bueno, sigamos con la presentación. Ahora les explicaré sobre la persona moral. Se entienden comprendidas entre otras las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realizan preponderantemente las actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. Sabemos que las personas morales están constituidas por personas físicas que llegan a realizar un tratado importante y generar ya sea ingresos o no, que sería
para generar lucro o no generar o no ingresos o no, que sería para generar lucro o no generar o no lucrativas. La mayoría de los casos, pues estas sociedades pues son con fines lucrativos, ya que se busca adquirir ingresos, pero de mayor ganancia, ¿no? O utilidad. Ahora les explicaré o les diré lo que dice la ley sobre las acciones y accionistas. Primero, accionistas. Tratándose de sociedades cuyo capital esté representado por partes sociales, cuando en esta ley se haga referencia al costo comprobado de adquisición de acciones, se deberá considerar la parte alícuota que representen las partes sociales en el capital social de la sociedad de que se trate. Acciones. Se entenderán incluidos los certificados de aportación patrimonial emitidos por la Sociedad Nacional de Crédito, las partes sociales, las participaciones en asociaciones civiles y los certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean autorizadas conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera. Podemos entender que las acciones son los certificados con los que los accionistas cuentan. Estos certificados nos dicen cuánto fue la parte que ellos aportaron a dicha sociedad. Es importante saber para los accionistas qué porcentaje de la empresa pues es suyo, para eso nos sirven estos certificados. También nos habla sobre nuestro sistema financiero. Nuestro sistema financiero se compone por el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y casas de cambio que sean residentes en México o en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y casas de cambio que sean residentes en México o en el extranjero. El sistema financiero es de vital importancia para todo México, ya que sin este pues no tendríamos las bases financieras para nosotros llegar a adquirir un bien, ya que pues es importante, ya no todas las personas conocen sobre las finanzas, pero son importantes para tú llevar un control de tu negocio o saber en qué invertir o qué no invertir, y tú así no pues no llegues a pagar tanto impuesto o no llegues a generar más ingresos del que deberías, ya que puede ser una desventaja para ti no saber sobre estos temas. Ahora también nos habla sobre los intereses. ¿Qué nos dice la ley sobre los intereses? Se entiende que entre otros son intereses los rendimientos de la deuda pública de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios, los premios de reportos o de préstamos de valores, el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos, el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas. La ganancia de la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean los que se colocan entre el gran público de inversionistas, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Los intereses debemos de saber qué son y para qué sirven, o en qué nos podrían llegar a afectar a nosotros si llegamos a tener un préstamo, ya que estos intereses pues tienen una tasa. Esa tasa se va elevando conforme a lo que sea tu ingreso o préstamo. Ahora llegaremos a la conclusión de las disposiciones generales de la ley del ISR. En conclusión, las disposiciones generales de la ley del ISR proporcionan un marco legal que regula de manera en la que se calcula y se paga el impuesto sobre la renta en México. Estas disposiciones son fundamentales para garantizar la equidad y la transparencia en el sistema tributario, así como para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Además, establecen las bases para la aplicación de beneficios fiscales y tratados internacionales, contribuyendo así al desarrollo económico del país.
Es un tema de vital importancia para todos nosotros como contadores, ya que es la base legal sobre la cual todos nosotros como contadores, ya que es la base legal sobre la cual están fundamentados dicho impuesto. Espero les haya sido de beneficio para ustedes saber sobre este tema. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.